La región leonesa, situada al noroeste de España, tierra mágica y misteriosa, es conocida por multitud de cuentos y leyendas donde durante siglos las criaturas mitológicas han convivido con su historia. Gracias al Camino de Santiago y a la Vía de la Plata, estas leyendas se han extendido y perdurado con el paso de los siglos. Hoy, en este vídeo, os presento... Todos los mitos surgen como una historia que alguien cuenta a otra persona con el fin de asustar, gastar una broma o explicar los fenómenos que, a falta de ciencia, no se podían explicar. La diferencia entre un mito real y uno falso son 100 años de tradición oral. Estas historias eran contadas en cada pueblo e iban pasando de generación en generación hasta nuestros días. Es por ello que sea un tema muy difícil de contrastar. Sin embargo, la llegada de Internet ha hecho que el origen de estos mitos sea mucho más fácil y global. Otro aspecto importante a destacar: un mito no es algo exclusivo de un territorio concreto. Los mitos no entienden de fronteras, y es por ello que muchas de las leyendas que vais a ver a continuación pueden ser compartidas con las mitologías gallegas, asturianas, portuguesas, cántabras y castellanas. O puede darse que un personaje mítico tenga uno muy parecido, no igual, en otra parte del país. Esto se debe a que, como bien explicado, la tradición oral era el método de transporte de esta leyenda. Por poner un ejemplo, una familia de Ourense se muda a Castellón, y allí comienzan a contar cierta leyenda de su tierra. Esa leyenda se contará y contará entre los diferentes habitantes de Castellón, y con el paso del tiempo quedará en su folclore sin que nadie recuerde que esa leyenda surgió en Ourense. Con esto no estoy diciendo que la mitología leonesa sea la misma que la manchega, la castellana o la catalana, por supuesto que no. Estoy diciendo que la tradición oral pudo hacer viajar a esa leyenda a otro sitio e impregnarse en sus habitantes. Pero son mitos concretos. Toda una mitología, que es el conjunto de mitos, va a estar ligada a una zona concreta y a sus territorios limítrofes. Es por ello que la asturiana y la gallega no serán iguales que la aragonesa o la andaluza, pero sí semejantes a la leonesa y portuguesa al ser zonas colindantes. A lo largo de la historia, muchos intelectuales de la región leonesa han plasmado en libros todas estas leyendas mitológicas. Cabe mencionar las investigaciones del padre César Morán, de los escritores Nicolás Bartolomé y Luis Mateo Díez, o del filósofo Balbino Lozano. Seguramente muchas de ellas se han perdido con el paso del tiempo, y muchas otras sean tan misteriosas que solo un grupo de personas las conozcan. Este vídeo intentará dar a conocer los más populares y tradicionales de las tres provincias. ¡Comenzamos! Ya sea por su espíritu bondadoso y protector, o por su pasado emparentado con la magia negra, los personajes femeninos son muy abundantes en la mitología leonesa. Una de las criaturas más famosas de las tres provincias son las sanas. Estas son mujeres de gran belleza que habitan los arroyos y las fuentes, aunque no hay que dejarse engañar por su apariencia, ya que la actividad más frecuente de estos seres es sustituir a sus bebés por los de los humanos para que estos reciban el bautizo en su lugar y aprendan su idioma. El origen de las sanas puede estar en la diosa romana Diana, encargada de la caza y de los bosques. Parecidas a las sanas están las mouras. Estas mujeres presentes en León, Zamora y Salamanca necesitan de un medio acuático o una cueva para guardar los tesoros que poseen. Existen muchas leyendas sobre estas criaturas, y en casi todas coincide un ser humano que recibe una bolsa de carbón de una moura como pago por un favor y que éste no se ha abierto hasta llegar a casa. Por el camino, el protagonista no puede evitar abrirlo para ver que en su interior solo hay carbón, y decide tirarlo al suelo. Para su sorpresa, al llegar a casa descubre en el fondo de la bolsa un pequeño carbón que se ha transformado en oro. Este rápidamente vuelve al sitio donde tiró los demás carbones, para desilusión de que estos han desaparecido. Una moura famosa es la reina Quilama. Esta, cuyo nombre es Florinda, era hija del conde Julián, noble de la época visigoda. La leyenda cuenta que esta joven se fugó con el rey Rodrigo, ya que estaban enamorados. Al descubrirlo, su padre mandó una partida musulmana tras ellos. Para no ser descubiertos, el rey Rodrigo ocultó a Florinda en una cueva de la Sierra de las Quilamas, en Salamanca. Los musulmanes capturaron y mataron a Rodrigo, y Florinda, sin saberlo, se quedó en esa cueva esperando hasta su muerte. Las historias cuentan que la noche de San Juan, los lloros de la joven son escuchados en toda la sierra. Una leyenda leonesa, concretamente de Paradaseca, en el Bierzo, hace alusión a un ser mítico femenino llamado Urraca, Doña Urraca o Reina Urraca. Este puede estar emparentado con las infantas y damas de la nobleza leonesa medieval, como la Reina Urraca I. La leyenda cuenta que este ser parió debajo de un hórreo en ese pueblo, aunque también hay existencias de más leyendas de este ser en Anchares, Rabanal de Arriba y Molina Ferrera.
Diferentes a los anteriores están los encantos. Estos son personajes femeninos que debido a un conjuro se han transformado en otra cosa y necesitan de alguien que rompa la maldición. Muy famosa es la leyenda de Morgovejo, el león, de un hombre que se metió en una cueva en busca de un tesoro y descubrió a una mujer que de cintura para abajo era una culebra, llamada Sierpe. Esta le dijo que quien la besara 3 veces desearía la maldición y podría quedarse con el tesoro. Sin embargo, el miedo hizo que el hombre huyera después de dar 2 besos al encanto. También existen leyendas de encantos con forma de un hilo de oro, en un lago y de una vaca. En León, Zamora y Salamanca también están presentes las griegas. Estas son mujeres de grandes proporciones y una gran edad. Muy famosas son las leyendas en las que una griega construye un molino para moler trigo usando los tarugos de sus madreñas para abrir el canal con el agua. Aunque siempre, por blasfemar, el agua nunca llega al molino. También hay otras versiones en las que para llevar el agua usa su mandil, y que también por blasfemar el mandil se rompe dejando caer el agua. Muy parecidas son las mouras filadoras. Estas hilanderas gigantes son las responsables de los peñascos y las agrupaciones de rocas en las montañas. Historias hablan de una moura filadora, que transportaba una serie de rocas sobre la cabeza y que al tropezar estas caían formando una peña. Siguiendo con las criaturas mitológicas femeninas, existe un personaje muy querido en las provincias de León y Zamora. Esta es la Villa Almonte, una anciana muy amable y generosa que amasa pan en una cueva de un monte. Cuando el pan está horneado, ésta se lo da a los mineros, leñadores y demás trabajadores para que se lo hagan llegar a sus hijos. También existe el mito de que esta anciana es la mensajera de los dioses y que utiliza el arco iris para viajar a la tierra desde su morada en las nubes. Es por ello que el arco iris en la región leonesa se llama el Arco la Viella. En la comarca de Luna, no obstante, hay otra versión en la que la Viella es un ser maligno que secuestra a los niños que pasan cerca de su casa. Otras criaturas son las llamadas madres, espíritus femeninos acuáticos que intentan secuestrar a los niños y llevárselos al fondo de las fuentes o lagos. Aunque Santas Martas de León o Santa Marta en Zamora, existen leyendas semejantes en las que los habitantes de un pueblo mueren en extrañas circunstancias, exceptuando a una única anciana. Esta, al encontrarse sola, regala las tierras a un conde a cambio de que se haga cargo de ella. Y en Salamanca, exactamente en la Zarza de la Pumareda, se habla de la Vieja del Cazo, una anciana que vive en fuentes y pozos de la zona que sale del agua para atrapar en su cazo a los niños que se aproximen. Muy famosas también en las 3 provincias son las brusas. Estas se pueden definir como ancianas que han hecho un trato con el diablo para recibir poderes malignos, como hacer enfermar al ganado o a las personas, envenenar las cosechas o secuestrar a niños en los bosques. Existe una leyenda en la Fregeneda, en Salamanca, donde una mujer tenía la habilidad de convertirse en gallina por las noches. Justo al lado contrario están las meigas. Estas ancianas, de carácter amable y bondadoso, son las encargadas de megar, o sea, arreglar, las fechorías realizadas por las brusas. Una de las criaturas mitológicas masculinas por excelencia son los mouros. Estos son seres mágicos que habitan en palacios subterráneos guardando tesoros y demás riquezas. Se les atribuye la construcción de castros y dólmenes, que era donde antes vivían, además de puentes para cruzar ríos acantilados y los petroglifos presentes al pie del Teleno y otras montañas. También están asociados a los mouros las leyendas de los moros contra los cristianos de la Edad Media. Una leyenda paramesa cuenta que los cristianos, para recuperar una torre que había sido ocupada por los moros, decidió llenar por la noche un campo entero con remolachas azucareras con una vela dentro simulando antorchas. Los moros, pensando que era un ejército, huyeron sin pensarlo. Es por ello que en la zona del páramo, en la víspera de Todos los Santos, es tradicional la calabaza de remolacha azucarera. Otra leyenda similar cuenta que pegaron antorchas a los cuernos de cientos de cabras, para simular también un ejército. Es por ello que la comarca se llama Cabrera, cabra era. Otro de los personajes más populares de las 3 provincias es el Reñubeiru. Este genio se caracteriza por vivir en las nubes y provocar tormentas, lluvia y demás fenómenos. Normalmente está siempre malhumorado, aunque existe su versión agradecida y hace llover en épocas de sequía. En zonas de Zamora y Salamanca se cuenta que únicamente se deja ver si, en una tormenta, se cae de su nube y tiene que aprovechar un rayo para volver a subir. Para protegerse de él, el 31 de enero, víspera de Santa Brísida, los pueblos son visitados por unos mozos que, si se les invita a comer, tocarán toda la noche las campanas al ritmo de Tente Nube, para contentar al Reñubeiru. Existe también una versión del Reñubeiru en la comarca de la Cabrera llamado el Xúncana. Este solo se encarga de las cosas que tengan que ver con el frío, y es por ello que San del Campu es como se le llama al aire frío del invierno. Aunque en Bavia y Laciana, al Xúncana se le conoce como un ser que vive en pozos y arroyos y que busca incautos para llevárselos al fondo de estos y ahogarlos.
Y no se puede acabar la sección de criaturas masculinas sin hablar de los hombres del saco. En la mitología leonesa hay unos cuantos. Uno es el Ticamuñas. Este es típico de la comarca de Bavia, en León, y Villavieja, en Salamanca. Su leyenda surge del personaje histórico Francisco Sánchez Fernández, guerrillero que atormentó a los franceses durante la ocupación de España en el siglo XIX. Responde a la frase, que viene el tío Camuñas, para asustar a los niños. También, en León y Zamora se conoce al home del sacu. Este se describe como un hombre de grandes proporciones que pasea por las calles por la noche con un saco para secuestrar a los niños, aunque existen versiones en las que este ser termina matándolos o comiéndolos, que para el caso es lo mismo. Muy parecido al coco, del que muchos hemos oído hablar en la famosa nana, duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Como bien se explica, este ser secuestra a los niños que no se han dormido para luego comérselos. En la misma línea encontramos al papón, otra criatura que secuestra a los niños que no quieren irse a dormir para comérselos en su guarida. Se le reconoce por su gigante cuerpo y su holgada papada. En las 3 provincias también es popular el sacamantecas, un hombre malévolo que mata a niños y jóvenes para sacarles la manteca, o sea, la grasa del cuerpo y los intestinos para elaborar jabón. Este mito pudo surgir del asesino Juan Díaz de Garayo, un psicópata de origen vasco del siglo XIX que asesinaba a mujeres y niños para sacarles la grasa y hacer jabones y ungüentos curativos. Parecido a él está el sacauntos, también llamado home del unto, tiuntu o el del untu. Al igual que el sacamantecas, elabora jabones con la grasa de sus víctimas y luego los vende en el mercado para sacarse unas perrillas para comer. El otro es el bobo, sí, se llama así, un hombre del saco de Salamanca que se manifiesta en cualquier circunstancia. Por último, mención especial a 2 deidades asturcántabras que han llegado hasta el folclore leonés actual. Una es Tilenus, no el vino del Bierzo, sino un dios de la mitología prerromana que habitaba en el monte Teleno y era venerado por los habitantes del lugar. El otro es de la ciudad de León, Candamo. Este se trataba de una deidad relacionada con la montaña. Su origen está en la Legio VII, la cual levantó un santuario donde hoy se encuentra el Parque de la Candamia. Una de las leyendas menos conocidas de la mitología leonesa es la del caballo blanco de Santiago. Más allá de la leyenda de Santiago Matamoros en la batalla de Clavijo, se relaciona a Santiago y su caballo como un ser celestial que conduce a las almas al más allá, vamos, un barquero caronte leonés. También de accidentes geográficos como las 4 fuentes de Santiago, cerca de Astorga, que fueron creadas por las 4 pisadas del caballo. Aunque, sin lugar a dudas, el más popular de todos es el cuélebre. Este es una especie de dragón de la mitología de las 3 provincias. A diferencia de los europeos, este no escupe fuego por la boca y carece del poder de volar. Se trata de una serpiente gigante con las alas y cabeza de un murciélago que vive en cuevas y ríos. La leyenda más popular es la de San Lorenzo y el cuélebre de Peñagotera, cerca de la Pola de Gordón. Se cuenta que un pueblo tenía que alimentar semanalmente a un cuélebre ubicado en la mencionada peña. Llegó un momento que la comida se acabó, y la única posibilidad era empezar a alimentarlo con la gente del pueblo. Es por ello que imploraron la ayuda de San Lorenzo y sus 2 hermanos, Pelayo y Vicente. Estos idearon un torto con hierros candentes en su interior. Al dárselo al cuélebre, este reventó, matando en el acto a sus 2 hermanos. Hay otra variante en la que el cuélebre se llama culebrón, siendo más grande. Tan grande que su cabeza ocupa el total de la cueva, y su cola corta el paso de un río. Estos además custodian tesoros y riquezas. Siguiendo con estos reptiles, existe un ser mitológico en León y Salamanca que recibe el nombre de Basiliscu, o también llamado Malvarisco. Este es un lagarto que tiene el poder de matar con la mirada, literalmente. Esta criatura nace de un huevo puesto por un gallo e incubado por un sapo, aunque existe la leyenda de que puede nacer gracias a un pelo de mujer o caballo bañado en una fuente. Su única forma de acabar con él es minarlo antes que el a ti, o utilizar una comadreja, su principal enemigo. Otro mito muy popular en León es el del gamusino. Esta es una criatura imaginaria, sin una apariencia exacta, que se usa para gastar bromas a los niños en los campamentos o a los cazadores novatos. Consiste en ir por la noche a arroyos para cazarlos, siendo los novatos los que cargan en sus mochilas estas presas. La jugarreta está en que en realidad son piedras lo que cargan. Por último, una criatura muy popular en la ciudad de León es la del topo de la catedral. Cuenta la leyenda que mientras se construía la pulcra leonina, un topo gigante destruía por la noche lo trabajado durante el día. Este ser fue al final cazado y despellejado. Su piel puede verse aún hoy en el interior de la catedral. En la parte más norte de León se encuentra la fiera corrupia, o simplemente corrupia, una bestia femenina de aspecto similar al de la quimera griega, con un cuerpo de lagarto, patas de cabra, boca de león, orejas de carnero, cuernos de toro, melena de león, aletas de pez, largas y afiladas uñas, 4 mamas y cola de dragón. Vaya mix del arca de Noé.
Además, puede tomar la forma de una bella mujer para atraer a sus víctimas. Sin duda, el personaje mitológico más popular de la región leonesa es ese ser del tamaño de un niño conocido como Trasgu. Este es característico del norte de León y Zamora, y se describe como una criatura pequeña, con cuernos en su cabeza que cojea de una pierna y tiene un agujero en su mano izquierda. Se le relaciona directamente con las trastadas del hogar, como cambiar las cosas de sitio, gastar bromas pesadas a personas y animales, o, si está enfadado, romper objetos. Aunque si están contentos no dudan en ayudar con las tareas. Una vez entra en una casa se convierte en su hogar, y aunque te mudes, siempre irá contigo. La forma de librarse de él es hacer que coja un puñado de arroz con las dos manos. Debido al agujero que tiene su mano izquierda, se le escurrirá el arroz y se irá avergonzado. Existen muchos tipos de Trasgus dependiendo de la zona. En la parte de León más pegada a Asturias se habla del Somiciu, un pequeño demonio similar al Trasgu que está relacionado con la desaparición de objetos. En los Ancares y Zamora también se encuentra el Diañe. Este ser tiene la habilidad de convertirse en animal, como en burro, vaca, cabritillo o incluso en lobo, para lograr sus fechorías o entrar en las casas de la gente. Es el ejemplo de las leyendas de Diañes que se han mezclado entre el ganado para escaparse y que los pastores tengan que ir detrás de él, o los que se han transformado en burro para coser a coces a la gente. Por último está el Cochino Puercu, que no os engañéis, ya que no recibe el nombre por poder convertirse en cerdo, que también, sino que recibe este nombre por su espíritu pervertido de espiar a las mujeres cambiarse de ropa. Cambiando de ámbito está el Ome Yobu. Este habita en las tres provincias, aunque con un auge mayor en León y Zamora. Este consiste en un hombre que, bien sea por una maldición, o por ser el séptimo hijo varón consecutivo, o por vestirse con el pellejo de un lobo, se transforma en lobo por las noches y siembra el caos allá por donde va. A diferencia del hombre lobo tradicional, este se transforma todas las noches, no solo las de luna llena, y su maldición solo dura 7 años. Cerrando esta sección, hay que destacar una leyenda antigua de la provincia de León, el Uñas Llargas. Se trata de una criatura desconocida descrita como un humanoide con una larga e hirsuta cabellera y cuernos en su cabeza, que es usado por los padres para asustar a los niños. La leyenda data de principios del siglo XX, aunque recientemente se está dejando ver mucho por toda la provincia, según ha afirmado Juan Lorenzo de Astorga. En cualquier mitología siempre hay gigantes, y la leonesa no iba a ser menos. En el valle de Fornela, en el Bierzo, habita un gigante antropófago con un solo ojo, holgazán y de muy poca inteligencia llamado Uyugón, aunque con esa descripción estaríamos hablando de un cíclope leonés. Estas historias se cuentan normalmente para asustar a los niños. En la sierra de Carpurias, entre León y Zamora, también habita otra criatura mítica conocida como el gigante de Carpurias. Este, al igual que el Uyugón, también posee un único ojo y con la diferencia de que puede provocar tempestades y truenos cuando se enfada. Además, custodia un tesoro en el interior de esta sierra, semejante al gigante de la Peña Bellosa, en la Cabrera. Este ser guarda un tesoro que incluso custodia al mismo diablo. Cuenta la leyenda que un grupo de hombres lograron llegar al interior de la caverna y, recitando un libro llamado Ciprianillo, hicieron desaparecer al diablo y al gigante y quedarse con el botín. En León y Zamora también se encuentra el Huercu, un tipo de gigante que habita en cuevas y cavernas con un apetito voraz. Solo es saciado con las ofrendas que los pueblos cercanos efectúan por miedo a los estragos que pueda causar. De ahí viene la expresión comer como un huerco, y el nombre de la localidad zamorana de Valdehuercos. Hablando de Zamora, existe un ser directamente relacionado con el personaje histórico de Viriato, terror de los romanos, llamado Viriato Sayagués. Este es un guerrero gigante que posee una cueva en el Teso Barate, de Preruela, y una torre en Torrefrades. Igual que los Gentilac vascos, se caracteriza por una enorme fuerza para lanzar rocas gigantes. La leyenda pudo surgir en la época posterior a las guerras astur-cántabras, para ensalzar al personaje histórico. Por último, en la localidad de Rosinos, en la Requejada, en Zamora, existe un ente llamado el Gigante del Monte de Chaneros. Este fue realmente avistado a principios del siglo pasado por unos segadores. Estos afirmaron haber visto a un hombre de unos 8 metros levitando y envuelto en pequeñas llamas. Lo más llamativo fue cuando de repente el ser se esfumó sin dejar rastro. El más allá siempre ha sido algo misterioso para los seres humanos, y la mitología leonesa habla de leyendas leonesas, zamoranas y salmantinas sobre las almas de los fallecidos que no lograron ir al cielo, y que tampoco tuvieron el castigo de ir al infierno. Estos espíritus ahora caminan errantes en el purgatorio, teniendo en ocasiones encuentros con los vivos. Estos encuentros consisten en avisos para que los vivos no corran la misma suerte que ellos, como en Cuento de Navidad. O por el contrario, intentan pedir ayuda para que se realice una acción que quedó inacabada para que el muerto pueda ir al más allá. Suelen portar objetos bendecidos dados en el entierro para evitar que los demonios se los lleven al infierno. Si un mortal entra en contacto directo con un ánima en pena, morirá a los pocos días. Una de las leyendas más populares en toda la región leonesa es la de la huéspeda de ánimas.
Hueste de Ánimas, Santa Compaña o Estadea. Esta consiste en una procesión formada por muertos que puede verse en caminos entre pueblos y bosques. Portan antorchas y un ataúd de la persona que en ese momento vea su interior. Si un mortal acepta algo de esta procesión, tendrá que comandar la procesión portando una cruz y, poco a poco, irá enfermando hasta morir. A no ser que otro mortal ocupe su lugar. El mejor modo de salvarse es trazar un círculo en el suelo y santiguarse, portar una pata de liebre o un cuerno de escarabajo o subirse a un cruceiro y tocar la cruz. Al día siguiente se encontrarán huesos en las entradas de los cementerios. Fantasmal también lo es el carro de la muerte, un carro que vuela por los cielos buscando a los moribundos para recoger su alma cuando estos fallecen. También existe la versión de que va por los caminos entre pueblos por la noche conducido por el último fallecido de la parroquia. Se dice, a veces, que de él se bajan los integrantes de la Huespeda de Ánimas. Zamora protagoniza dos leyendas muy populares sobre dos seres, o mejor dicho, solo sus cabezas mitológicas. Una de ellas es la de la cabeza parlante de Tábara. Se trata de una leyenda antisemita que describe a una cabeza gigante colocada en tiempos pasados en la entrada de la entonces villa de Tábara y que advertía si algún judío, por muy disfrazado que estuviera, ingresaba en el interior de la misma. Solo callaba cuando el judío abandonaba la villa. Fueron los propios habitantes de Tábara los que decidieron deshacerse de ella con el paso del tiempo. La otra tiene lugar en la bien cercada, llamada la cabeza de piedra de la Catedral de Zamora. Esta narra la historia de un ladrón, conocido como Don Diego, que intentó robar unas reliquias de la catedral durante su reconstrucción. Cuando intentó salir por un hueco con el botín, la pared se cerró y lo decapitó. El obispo decidió dejar la cabeza en la fachada sur en señal de advertencia. Con el paso del tiempo, la cabeza se endureció, convirtiéndose en una piedra más de la pared. No solo las criaturas mitológicas son las protagonistas de las leyendas leonesas. En ocasiones existen lugares, como casas encantadas o pueblos sumergidos, en los que las leyendas conviven con la realidad. Es, por ejemplo, la historia del Yago encantado de Senabria, en Zamora. Esta cuenta que un mendigo fue a Villaverde de Lucerna pidiendo limosna, y tan solo 2 panaderas le dieron alojamiento y comida. Como castigo, el mendigo, que era Jesucristo, inundó todo el pueblo salvo el horno de las panaderas, que es el trozo de tierra que no está sumergido en el lago de Sanabria. La noche de San Juan, quien se sumerge en el lago oye las campanas de la iglesia de ese pueblo. Otra muy diferente ocurre en el territorio salmantino de Peña Hinchosa. Esta cuenta que una mujer de Villasbuenas tuvo que huir de su pueblo debido al acoso de unos hombres. Al llegar a la zarza de la Pumareda se detuvo en una roca y al decir que se abriera, esta se abrió en 3 cachos y pudo refugiarse dentro. Cuando los malhechores ya se fueron, la mujer salió y siguió avanzando hasta una cueva, donde entró y falleció sin saber bien por qué. El cuerpo permaneció intacto y este empezó a ser venerado. Se encuentra en la cueva de Santa Marina en el Salto de Valdeávila. Por último, en Salamanca ciudad existe la leyenda de la cueva de Salamanca. Esta se trata de la cripta de la antigua iglesia de San Cebrián, donde se cuenta que el propio diablo daba clases de nigromancia a 7 alumnos cada 7 años, y cada año uno de esos alumnos tenía que quedarse como pago. De ahí que en Latinoamérica se les llame Salamanca a las cuevas o lugares misteriosos relacionados con magia negra. Posiblemente, como dije al principio, muchas leyendas y criaturas no han sido nombradas, y es que eso es lo bueno de la mitología, que nunca tendrá un límite y siempre será oscura y misteriosa. Sin embargo, existe un lugar en el que de primera mano puedes entrar en contacto con las criaturas mitológicas de nuestras leyendas. Esta es la senda de la mitología leonesa, situada en la montaña de Riaño y Mampodre, en León. Un recorrido de 5 kilómetros en los que perderte entre la naturaleza y admirar algunos de estos seres anteriormente citados. Una oportunidad de adentrarte en lo misterioso y a la vez hermoso de nuestra región. Porque, recuerda, el límite siempre será tu imaginación.